Shalom, Masejet Shabbat, la página Daled Amud Bet. Empezamos una línea antes en la palabra Lemeimra. La Gemara preguntó sobre la Mishnah por qué en los casos que él puso en la mano de uno o del pobre o del dueño de la casa o cogió de la mano de uno de los dos, cumple la labor, la melajá de Otza'a, si él no hizo ni anajá ni akira de un lugar que tiene Daled al Daled, que tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim. Entonces, ¿cómo cumplió la melajá? ¿Por qué se cumplió la prohibición? Y contestó Rabbe que la Mishnah es según Rabbi Akiva, que dijo que si una persona tiró un objeto de Reshut HaYachid, del dominio privado, a otro dominio privado, a través de un dominio público, de un Reshut HaRabim que estaba en la mitad, en este caso cumplió la melajá de Otza'a y sí cumplió, hizo la prohibición, la melajá prohibida en Shabbat. Y explicó Rabbe que la razón de eso es porque cuando el objeto pasa por el aire de Reshut HaRabim, es como si fue atrapado en ese aire y entonces es como si estuviera puesto en el aire, en el lugar, en el Reshut HaRabim, en el dominio público. Entonces aprendemos de la opinión de Rabbi Akiva que no se necesita poner o coger de un lugar de Arbat Fahim sobre Arbat Fahim. Y según eso explicamos la Mishnah. Pregunta sobre eso la Gemara. Lemeimra de pshita le rabe de bekluta que mishunja damia. Dice la Gemara, según esta respuesta, parece que es obvio para Rabbe que de eso depende la machloket entre Rabbi Akiva y Jajamim con respecto al que tiró un objeto de un dominio privado al otro a través de un dominio público. Ubetoch asara pligei. Y entonces la machloket entre Rabbi Akiva y Jajamim es hasta la altura de Asarat Fahim. Vea mi bai la Rabbe. Pero nosotros vimos en otro lugar que Rabbe justo estaba dudando de qué depende la machloket entre Rabbi Akiva y Jajamim. De bai Rabbe, que preguntó Rabbe, le mata me asara pligei. La machloket entre Rabbi Akiva y Jajamim es debajo de Asarat Fahim, ubea pligei, y de eso esa es la machloket. De Rabbi Akiva sabar kluta que mi sheunja damia. Como dijimos, que cuando pasa por el aire es como si fuera atrapada y entonces puesta en ese dominio. Verabonon sabri lo amrinan kluta que mi sheunja damia. Aval lemala asara divrei hakol patur vedekul alma lo elfinan zorek mimoshit. Sí. Dice Rabba, si asumimos que la machloket entre Rabbi Akiva y Jajamim depende de klutá que mishunja, atrapada como puesta, entonces estamos diciendo que la machloket de ellos es debajo hasta Asarat Fahim. Y entonces quiere decir que encima de Asarat Fahim no hay machloket entre ellos, sino todo el mundo acepta que la persona que tiró el objeto encima de Asarat Fahim está patur. Y ahora, en el desierto, en el Mishkan, había una toladá de la labor de la melajá de Otza'a, que es Moshit mi Reshut HaYachid de Reshut HaYachid. Ellos tenían carretas que pasaban la madera que con ellos construían el Mishkan y la pasaban de una carreta a la otra carreta. Quiere decir, cada carreta es considerada Reshut HaYachid porque tiene la altura de Asarat Fahim y es un lugar de Arba'a al Arba'a, es un Reshut HaYachid. Cada carreta es un dominio privado. La pasa pasándolo de mano a mano a otra carreta, cuando en la mitad había aire de Reshut HaRabim. Está el Reshut HaRabim, el dominio público en la mitad. Y eso es llamado la toladá, es también parte de la labor de la melajá de Otza'a. Y la pregunta es, entonces, ¿eso es prohibido? Pasar de mano a mano de un dominio privado al otro dominio privado cuando hay un dominio público en la mitad es toladá de Melejet Otza'a y también es parte de la labor de Otza'a. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona tira algo de un dominio privado al otro dominio privado y en la mitad hay Reshut HaRabim? Si estamos hablando más alto de Asarat Fahim. Si estamos hablando abajo de Asarat Fahim, entonces según esta explicación, hay machloket si decimos kalut que mishemunach. Pero de encima de 10, aunque no veamos como si atrapado es como si está puesto, de todos modos,
podemos aprender de la melajá que pasaban las maderas de una persona a la otra con la mano. Si asumimos que la machloket Rabbi Akiva y Jajamim habla debajo de Azarat Fajim, quiere decir que estamos diciendo que no se aprende el que tira una cosa de el que la pasa de mano a mano. Esa es posibilidad primera que dudó Rabbe si explicar así la machloket. O Dilma lemala me asar aplique. Tal vez la machloket Rabbi Akiva y Jajamim es dafka, es a propósito, es solamente encima de Azarat Fajim. ובאה פליגי דרבי עקיבא סבר ילפינן זורק ממושיט, ורבנן סברי לא ילפינן זורק ממושיט. אבל למטה מעשרה דברי הכל חייב, מאיתי מאמרין קלוטה כמי שהונחה דמיה. Dice Rabbi, la otra posibilidad es decir que la machloket de ellos es solamente encima de Azarat Fajim y depende si aprendemos el que tira un objeto de un dominio privado al otro de el que pasa el objeto de un dominio privado al otro. Pero debajo de Azarat Fajim entonces sería que todo el mundo acepta que cometió la falta, la melajá de Otza'a, porque todo el mundo diría que kluta kemi sheuncha dami. Entonces vemos que Rabbe dudó cómo explicar la machloket Rabbi Akiva y Jajamim. Dice la Gemara, ha lo kashya, eso no es difícil. Batar de Ibaye adar ifshetalei de Saba Rabbi Akiva kluta kemi sheuncha damia. Dice la Gemara, eso no es difícil. De verdad, al principio Rabbe dudó cómo explicar la machloket Rabbi Akiva y Jajamim, pero más tarde él concluyó que la machloket es debajo de Azarat Fajim y solo Rabbi Akiva es el que opina que kluta kemi sheuncha. Entonces, según Rabbe, tenemos la respuesta que la Mishnah de nosotros es Rabbi Akiva. Pero pregunta la Gemara, vedilma anaja udelo baya a akira baya. Dice la Gemara, podemos aprender de Rabbi Akiva que poner anajá un objeto no tiene que estar depositado, no tienes que ponerlo sobre un lugar que tiene Arba'at Fajim sobre Arba'at Fajim. Pero no aprendemos del caso de Rabbi Akiva, de lo que dijo Rabbi Akiva, que también no hay que hacer akirá de un lugar de Arba'at Fajim sobre Arba'at Fajim. Porque Rabbi Akiva vimos en la Braita aparentemente solamente que él dice que la persona cometió una falta de Otza'a, no dos. Él tiró de un dominio privado al dominio público. Ahí hizo una vez la melajá. ¿Por qué no dijo Rabbi Akiva que también la hizo dos veces? Que cuando siguió el objeto del dominio público al dominio privado segundo, también ahí hay también akira y se pasa el objeto y termina en el otro dominio privado. Podría decir Rabbi Akiva que él cometió dos faltas y si él no lo dijo, entonces aparentemente podemos aprender solo que poner el objeto anajá no tiene que ser un lugar 4 sobre 4. Pero akira, cogerlo de un dominio, sí tiene que ser todavía de un lugar de 4 sobre 4 tfajim. Entonces no podemos aprender de Rabbi Akiva todo lo que necesitamos aprender para la Mishnah de nosotros, que también dijo que si cogió de la mano, también cumplió la labor de Otza'a. Ela amar Rav Yosef a meni Rebi. Dice Rav Yosef, no, la Mishnah de nosotros es según Rebi. Pregunta la Gemara, Rebi, ¿de dónde vemos que Rebi no opina que no hay necesidad de un lugar 4 sobre 4? Y leima a Rebi, tal vez del Rebi que se dijo en la Braita de Tania. Zarak venach al gabei ziz kolsheu, Rebi mechayev vachachamim potrin. Dice la Braita, una persona que está parada en Reshut Arabim, en el dominio público. Otra prohibición que se aprende de Melejet Otza'a, también otra toladá de Melejet Otza'a, es cuando una persona pasa un objeto en el dominio público mismo, de un lugar al otro, en una distancia de Daled Amot. Daled Amot, 4 Amot, es considerado el lugar de la persona. Si la persona pasa el dominio más de esa distancia, es como si sacó el objeto de su lugar, y esa es una toladá, una descendencia de la melajá de Otza'a, porque él sacó el objeto de su lugar y lo pasó a otro lugar. Dice la Braita, si él ahora tiró el objeto más de Daled Amot, pero no cayó en el dominio público en la tierra, sino se colgó de un palito que estaba saliendo de una muralla, entonces, y ahí quedó colgado, Rebbe dice que también cumplió la labor de
molich daled amot, de mover el objeto más de 4 amot de lugar en lugar en Reshut HaRabim, mientras que Jajamim dicen que no, que está patur aparentemente porque no estuvo colocado en un lugar que tiene Arbat Fajim sobre Arbat Fajim. Entonces, aparentemente podemos aprender de Rebbi que él no necesita poner el objeto en un lugar que tiene Arba al Arba. Dice la Gemara, no podemos aprender de allá porque Atam que de Ba'inan le Meirmar le Kaman que de Abaye. Ahí la explicación de esa machloket de Rebbi Jamim es como lo que explicó Abaye. De Amar Abaye, Acha be'ilan haomed birshut hayachid ונופו נוטה לרשות הרבים, וזרק ונח הנופו. Dice Abaye, la machloket de Rebbi Jamim, estamos hablando en un caso de un árbol que su tronco está puesto, está planteado en un dominio privado y sus ramas salen hacia el dominio público y él tiró el objeto más de Daled Amot y se colgó, se quedó sobre una rama de ese árbol. De Rebbi Savar Amrinan Shadi Nofo Batar y Koro. La opinión de Rebbi es que las ramas las vemos como si van detrás del árbol de ellos. Entonces, como el árbol mismo tiene el tamaño de Arbat Fajim sobre Arbat Fajim, también la rama tiene la importancia de un lugar de Arbat Fajim sobre Arbat Fajim. Verabonon Sabre lo amrinan shadinofo batar y karo. Mientras que Jajamim opinan que no vemos las ramas como si vienen, como si siguen del tronco. Entonces las ramas no tienen la importancia de un lugar de Arbat Fajim sobre Arbat Fajim. Entonces vemos que esa misma machloket no dice Rebbi que no se necesita un lugar de Arbat Fajim sobre Arbat Fajim, sino al revés. En esa misma braita estamos hablando de un caso que según Rebbi la rama tiene la importancia de Arbat Fajim sobre Arbat Fajim. Entonces tal vez decimos que de otro Rebbi podemos aprender. De Tanya, que está escrito en otra braita, Zarak mi Reshut Arabim le Reshut Arabim ve Reshut Ayachid ba'emtza. Un caso que una persona tiró de un dominio público a otro dominio público cuando en la mitad hay un dominio privado. Al revés del caso de Rabbi Akiva y Jajamim, sino de público a través del privado. Dice la braita, Rebbi Mechayev. Rebbi dice que cometió la falta de Otza'a, la labor de Otza'a. Ve Jajamim potrin. Jajamim dicen que está patur. Ve Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Mechayev aya Rebbi Shtaim. Achat mishum Otza'a ve achat mishum Achnasa. Y explicó Shmuel que Rebbi, cuando él dijo que él cometió Otza'a, él cometió doble vez Otza'a. Porque dice Rebbi, una es que él pasó el objeto del dominio público al privado, pero también como el objeto siguió volando hasta el otro dominio público, es considerado que él también lo sacó del dominio privado al dominio público. Entonces, concluye la Gemara, Alma lo bai akira velo anaja al gabei makom arba al arba. Entonces vemos que Rebbi no necesita que el objeto se ponga sobre un lugar 4 sobre 4, porque cuando él lo tiró del dominio público y pasó por el dominio privado, decimos que es como si estuvo ahí depositado, anajá, y no cayó del todo, que decir, no estuvo puesto ahí sobre la tierra de Reshut Hayachid. Entonces vemos que no hay que ponerlo sobre un lugar 4 sobre 4. Y también cuando siguió de ahí al dominio público, también dice Shmuel que según Rebbi él cometió Otza'a. Entonces vemos que también cogerlo, la Akira tampoco es necesitada según Rebbi de un lugar 4 sobre 4. Pero pregunta la Gemara, Ha'itmagala Rav Shmuel damre tarvayu lo mechayev Rebbi ela birshut hayachid mekure deamrinan beita keman de malia damia. Aval sheino mekure lo. Dice la Gemara que también Rabbi, también Shmuel explicaron que lo que Rebbi dice que él cometió Melechet Otza'a, estamos hablando en un dominio privado que tiene techo, Mekure, que tiene techo. En ese caso, cuando tiene techo, nosotros vemos el dominio privado que tiene techo como si estuviera lleno. Como lo vemos como si estuviera lleno, entonces el objeto que pasa por allá no lo vemos en el aire del dominio privado, sino lo vemos que él está colocado sobre aquellas cosas que llenan Kivyahol el dominio privado. Y como está
puesto, como está colocado en el dominio privado, entonces por eso es que hizo anajá y después akira, pero no es que es considerado que no hay 4 sobre 4, sino es considerado que estuvo puesto sobre un lugar que tiene arba al arba'a. Dice la Gemara, vejiteima aja nami bemekure, y si tú quisieras explicar que también la Mishnah de nosotros está hablando que hay un techo, también en el dominio privado hay un techo, y también en el dominio público estamos hablando en un caso que hay techo. Dice la Gemara, atinach bereshut ayachid mekure. Si estamos hablando del dominio privado que tiene un techo, está bien. Con eso podríamos decirlo. Pero, bereshut arabi mekure mi michayev. Pero como en el dominio público, si decimos que estamos hablando de un dominio público que tiene techo, ¿acaso en ese caso se cumple la melejet hotzah? Ve'amar Rab Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Abba amar Ravuna amar Rav ama'avir chefetz 4 amot bershut harabim mekure patur lefi sheino dome lediglei midbar. Nos dijo Rab que si una persona pasa un objeto Daled Amot en Reshut Rabim, en un lugar que tiene techo, un Reshut Rabim, un dominio público que tiene techo, en ese caso no cumplió la labor de Melejet Hotzah, porque ¿de dónde aprendemos nosotros el dominio público que es prohibido según la Torah? De el campamento de Am Israel en el desierto. El campamento de Am Israel en el desierto, el dominio público de ese campamento no tenía techo. Entonces, la labor, la melajá de Hotzah se cumple solamente en un dominio público que no tiene techo. Por lo tanto, no podemos explicar la Mishnah que está hablando también en el dominio público cuando hay un techo, porque entonces no se cumpliría la labor de Hotzah del todo. Entonces, por ahora aquí terminamos esta página. Nos quedamos por ahora con pregunta. Entonces, ¿de dónde aprendemos que de la mano, de una mano, si uno coge o pone sobre la mano, se cumple la melajá de Hotzah? Muchas gracias. Be'atzlacha.